Señor. Amén. En el Evangelio, o más bien en los Hechos de los Apóstoles, gloria al Señor para siempre. Aquel que no tiene una Biblia, compártele con su vecino, gloria al Señor. Maravilloso el nombre de Jesús. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me concede en esta tarde, gloria al Señor. Y como Dios me ha hablado, yo pienso que también Dios le hablará a usted esta tarde. Alabado sea el Señor. Hechos en su capítulo 8. Hechos en su capítulo 8, gloria al Señor. Cada página que usted voltea, dan gloria a Dios. En su capítulo 8 vamos a enfocar los dos versículos que se tratan del versículo 26 y el versículo 27. Hechos de los Apóstoles es un capítulo 8. Usted por alabarle, hermano, porque Dios está aquí. Dios está aquí, gloria al Señor. La presencia de Dios se siente. Alabado sea Dios. Y mientras usted le alaba y glorifica, esta palabra va a caer en buena tierra. Amén. Hechos en su capítulo 8, ¿todos lo tienen? Vamos a la lectura del versículo 26 y el versículo 27. Gloria al Señor para siempre. ¿Todos lo tienen, hermanos? Amén. La palabra de Dios leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dice la palabra. Un ángel del Señor. Versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria, honra y alabanza. Te damos adoración en esta tarde, Señor. Te pido, Señor, que tu palabra en esta tarde, Dios mío, corra libremente y sea tú glorificado a través de ella, Señor. Que esta palabra nunca torna vacía, Padre. Que esta palabra puede, Dios mío, ser injertada en cada corazón, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre. Pido, Señor, que tu Santo Espíritu va sazonando, Dios mío, que la palabra, Señor, que caiga, Dios mío, en la tierra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Las personas, Dios mío, las vidas que no te conocen, que pueden tener una relación íntima contigo, Padre, esta tarde. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos la gloria, honra y alabanza. Crea un espíritu de alabanza, de adoración, Padre, que podemos estar alabando y glorificando libremente y sin impedimento, Señor. En el nombre de Jesús, Dios mío, cada pensamiento antagónico, preocupaciones, Dios mío, echamos afuera con la autoridad de tu palabra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos libertad completa, Padre, en los corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. El Señor permanecerá siempre con gloria a Dios. Que no se siente la alabanza. Usted sigue glorificando al Señor, alabándole, porque Él vive. Amén. Alabado sea Dios. Hoy, hermanos, vamos a tratar el tema, gloria al Señor, el valor que tiene un alma para el Señor. El valor que tiene una vida, que tiene una alma para el Señor. Alabado sea el Señor para siempre. Hermano, hemos tomado esta parte, gloria al Señor, donde vamos a estar prácticamente hablando un poco. Voy a tener algunos datos por aquellos que quieren hacer nota, gloria al Señor, así para que usted pueda seguir la secuencia del mensaje. Gloria a Dios. Trataré de ir un poco lento para que usted pueda asimilar, y no solamente asimilar, sino también poner esa palabra en práctica. Amén. Gloria al Señor para siempre. El valor que tiene un alma para el Señor. Amén. Amén. Hermano, primeramente, aquellos que quieren hacer nota, la palabra valor, amén, significa cualidad, amén, de las cosas, hechos o personas en una estimación, ya que sea positiva o negativa. Repito, valor, amén, es la cualidad, gloria al Señor, de las cosas, gloria al Señor, comunes, hechos
o personas en una estimación, ya que sea positiva o negativa. Se puede aún decir, es la existencia de un resultado de la interpretación que se hace, el deseo, la utilidad, el interés. ¿Otra palabra? Es un resultado de lo que usted se puede interpretar, de lo que usted puede aún entender, lo que usted puede asimilar, lo que usted puede posicionarse. Valor, hermano, algo, cuando se hablamos de algo valioso, es algo que usted guarda, es algo que usted lo protege, es algo también que usted da mucho aún entendimiento, mucho también interés. Alabado sea el Señor para siempre. Algo que es valoroso, hermano, usted no lo tira en cualquier lugar, usted lo guarda. Amén. Amén. Alabado sea el Señor para siempre. Algo que es valioso, usted no sabe dar un lugar preeminente, un lugar muy importante. Amén. En su vida. Amén. Alabado sea el Señor para siempre. Cristo vive. Hermano, el valor, yo quiero aún decir, va proporcionadamente con un precio. Explico. Algo que es valorable para usted va también proporcionalmente con lo que usted quizás ha tenido que aún dar, trabajar, sudar, poner a su alcance, todo a su disposición para recibirlo. Amén. Hermano, voy a dar un ejemplo para que usted lo pueda entender. En unas ocasiones, como algunos saben, antes, hermano, aún cuando yo estaba metido en mis fechorías y cuando iba atacando las joyerías, yo iba siempre a Bélgica, a Bruselas, a Antwerp, a este Pelikanstraat, aquellos que lo conocen. Ahí yo tenía un amigo que se llamaba Sergei con su padre. Él era guitarrista y como yo también era guitarrista, ahí cuando después venían con mi bulto, a veces con 10, 14, 16, en una ocasión hasta 28 kilos de oro, de atracado. Y ahí el papá sentaba y veía cuál tipo de quilate era. Y ahí yo tocaba el guitarra tranquilo con Sergei. Y cuando llegaba, volteaban el carretero diciendo, abierto, cerrado. Porque llegué. Y todo el día estaban cerrados. Y tenían 2 tiendas. Y a veces aún las personas que trabajan en una, iba para la otra, pero ahí yo estaba aún atendiendo mis casos, mis asuntos con él. En uno de ellos, hermanos, encontré una persona allá en Bélgica que me quería aún ofrecer algunos oros. Hermano, y cuando yo estaba ahí, y él estaba hablando aún, y estábamos negociando, él no sabía que yo también tenía oro. Entonces él me estaba mostrando muchos casos que tenía, de cadenas, de relojes, aún de anillos. Pero hermano, en algunos casos él me estaba diciendo, mira mira lo otro. Hermano, y cuando yo mostraba interés, yo decía, me gusta este. Y cuando yo estaba viéndolo y él también hablando conmigo, y él decía, era 1200. Y ahí yo quedaba como titubeando. Y después me decía, te voy a dejarlo por 1000. Y ahí yo hacía mi papel como si fuera, hermano, para hacer ahora más corta la historia, llegaba a un 200 euros. Entonces ahí me iba un lucecita a ascender diciendo, si esto era en realidad lo que él vendía, no bajaba el precio. ¿Por qué? Porque ya ahora me está negociando de 1200 a 200, entonces él me quiere aún tomar el pelo por 1000 euros. Entonces yo decía, eso no puede ser real, eso no puede ser lo que él decía, y así es el caso. Muchas veces, hermano, el valor de algo va sucesivamente con un precio. Y Dios, hermano, para aún relatarlo la parte espiritual, hay un valor que ha dado a la vida, a la humanidad, que también tiene un precio. Pero usted sabe que ese precio no se va devaluando. Ese precio que el Señor tiene para una vida, no es que Él lo va negociando y bajándolo por nada. Porque dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Todo el que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor dijo, no, voy a comenzar con un hijo y mañana voy a terminar con un carnero. No, es su Hijo y era su Hijo, quedó siendo su Hijo. Alabado sea el Señor para siempre. El valor va juntamente con un precio. Y el Señor tiene un valor para cada vida.
vida para cada alma en este lugar. Gloria al Señor para siempre. Llega el momento donde hemos conocido este caso, hermano, donde aún Dios había visitado al pueblo de Samaria. Gloria al Señor. Vino algunos persecuciones, algunos que conocen la Biblia, saben esto, donde aún Dios ha permitido que la obra siga expandiéndose. Pero antes de esto, antes de que Dios había preparado a un hombre, a una mujer para hacer este gran labor, los había llamado. Vamos un momento a Hechos capítulo 6. Gloria al Señor. Y voy a leerlo para usted, el versículo 2 hasta el versículo 7. Hechos capítulo 6, versículo 2 hasta el versículo 7. Dice la palabra: entonces, los 12, Hechos 6, 2. Hechos 6, 2 hasta el 7. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejamos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Versículo 5. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Versículo 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor en el número de discípulos, y se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí usted ve, hermano, de un problema que se había efectuado. La iglesia se había crecido rápidamente, porque Dios es aquel que da crecimiento a la iglesia. El hombre quiere dar crecimiento a la iglesia. Pero, hermano, pero usted puede crecerse numéricamente, usted puede crecer, hermano, aún quizás en lugar, pero Dios es aquel que da crecimiento aún espiritual a la iglesia. Dios es aquel, hermano, que imparte su palabra. Dios es aquel que añade las vidas que tienen que ser salvas. Muchas veces el hombre quiere hacerlo con muchos métodos, quiere hacerlo con mucho entretenimiento, quiere muchas veces palabras aún motivadoras, aún hay un mensaje muy elocuente que se predica, aún hay un mensaje humanista que se predica hoy en día. Sí, hay un mensaje de que tú eres el grande, que tú eres el campeón, que tú eres cabeza de león, no eres bola de latón, y así vas a tantas cosas. Pero usted sabe, no se confronta la gente con la verdad, no le confronta la gente con la realidad de su vida. Al contrario, le hablan de un gran pasaje, que Dios tiene cosas grandes con tu vida, Dios tiene un plan tremendo, pero no hablan de la situación de esa persona que está viviendo en ese momento. No lo hablan que esa persona está viviendo una vida pecaminosa. No hablan de una persona que está viviendo aún una vida de adulterio. No hablan de una persona que está viviendo una vida aún que no agrada a Dios. No, al contrario, le hablan de cosas grandes. Ahora mi pregunta: ¿cómo esa persona va a sentirse identificada aún para un arrepentir? Donde pasan paños tibios sobre el pecado. El pecado no se llama pecado, se llama hoy en día debilidad. Le llaman falta. Ay, es que soy hombre, es que soy perfecto. Y así se van aún justificándose, hermano, con el pecado. El pecado hay que llamarle pecado. El pecado no tiene otro nombre. Mentira, mentira. Una mentirita blanca. Mentirita blanca. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Dice la palabra en Apocalipsis: todos los mentirosos. Mentira blanca, mentira roja, mentira negra. Todos mentirosos, los que mienten, tienen su parte. No es del cielo, sino el lago de fuego. Eso no lo invento yo, eso está en la palabra. Escrita está. Pero tengo buena noticia: que Dios murió también. Jesucristo también murió por todos nosotros, por nuestros pecados, para que podamos aún hablar.
Entonces, mira, la iglesia se había crecido. Amén. Pero más lana, más pulga. Más crecimiento, más problema a veces. Amén. Había un problema entre otros, como usted puede leerlo en el versículo 1 y 2, donde la iglesia iba creciendo, pero había ciertos problemas. Había ciertas mujeres, ciertas viudas. Amén. Grecia, gloria al Señor, que recibían un trato diferente. Había como un favoritismo en la iglesia. Pero usted sabe que la Biblia no lo niega. La Biblia nos dice que era así, que no era así. Por eso me gusta la Biblia, porque habla claramente. Amén. Esa situación estaba en la iglesia. Amén. Esa situación estaba presente. Aleluya. Pero como había ahora conocimiento y llegaron a las personas indicadas, que eran los apóstoles, Amén. mira lo que los apóstoles dijeron en el versículo 2. Entonces convocaron, versículo 2 del capítulo 6, la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Amén, alabado sea el Señor. Amén. Y mira ahora el secreto para servir las mesas. Amén. El secreto para servir las mesas. El secreto para atender en la cocina. Oiga, lo que te he oído, oiga. Dice la palabra: buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de qué? Buen testimonio. Que tenga un buen testimonio, tanto inmural como extramural, adentro y afuera. Porque hay gente que gusta tener testimonio de adentro, pero afuera usted debe saber lo que hace, cómo proceden, cómo reaccionan, cómo hablan. Y llega el sábado, comienza a reflexionarse. Por la noche, mañana es el día del Señor. Y ahí comienza la transfiguración, la metamorfosia. Señor, ayúdame, purifícame, porque mañana es el día del Señor. Y vienen aquí, hermano, con una cara de yo no fui, una cara que no he rompido una copa. Hermano, y ahí, amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Pero cuando dicen: estamos despedidos, usted debe ir a la casa por la paz del Señor, se levantan como un búho en 747 y van, hermanas, siguiendo haciendo su fechoría y como si fueran a la casa. Eso no es una vida religiosa, una vida hipócrita. Gloria al Señor. Perdón, no quería ofenderlos. Le voy a dar una palabra más chic, una palabra más en francés: le hypocrite. Un poco más mejor, un poco más fino. Gloria a Dios. Dios llama a aquellos que están llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, saber qué hacer en cada situación, cómo tenemos que manejar, cómo tenemos que hacer las cosas, cómo tenemos que proceder, porque hay diferentes caracteres, hay diferentes vidas, hay diferentes personalidades. Usted debe saber cómo tratar como cada uno, y para eso necesita la sabiduría de Dios. Amén. Aleluya. ¿A quiénes encargaremos de este trabajo? Responsabilidad. Amén. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre. Cargo, pero también con la carga. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria. Y agradó la propuesta de toda la multitud, versículo 5, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor y a Timón, a Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los, mira cómo, lo presentaron ante los apóstoles, primeramente, quienes orando le impusieron las manos. Mira, él fue los apóstoles que comisionó esa tarea. No es hoy en día, hermano, que uno se levanta, que uno se revela, que uno vaya y levanta su kiosco y se autodomina pastor,
internacional, interespacial, intergalactial. No, hermano, oraron por ellos, fueron en paz, usted sabe, salieron con la cara en la frente arriba porque fue aún algo comisionado. Por esto usted sigue leyendo en esta misma carta, en esta misma parte, impusieron las manos y crecía la palabra, oiga bien, del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba, no se dividía, porque hay una gran diferencia entre multiplicar y dividir. Amén. 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 Usted puede dividir, porque si hay 4, lo dividen en 2. Un grupo de 4, ahora dos grupos de 2. Amén. Usted puede decir, ahora tenemos 2 grupos, pero está dividido. Es la misma cantidad. Yo tengo un grupo de 50 y mañana tengo 2 de 25. Hermano, es la misma cantidad, pero está dividido. Por aquí habla de multiplicado. Ahora, no ahora el 50, usted lo multiplica con 50, hay 250. O de 2500. Alaba al Señor para siempre. Eso es lo que Dios hace cuando uno está en la voluntad de Dios. Cuando uno sale de la voluntad perfecta. No que uno ahora se levanta, se haga la cosa y después quieren autoproclamarse, aún quieren un respeto, quieren todo donde ellos no lo han dado a otro. Cristo vive. Amén. ¿Dije algo malo? No. Gloria a Dios. Dios llama al ministro para servir y no para ser servido. Amén. Gloria al Señor. Antes que vaya a las naciones, ahí está la mesa esperando. Ahí están las viudas de necesidad que está esperando. Amén. Dice la palabra de Dios, en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. No comenzamos porque hay algunos hermanos que quieren, y yo digo, hermano, sea bien. Tengo un deseo, ay, yo quiero ir, ay, siento un ardor para las almas, ay, yo quiero ir a las naciones. Amén. Eso es de Dios, puede hacer. Pero también, hermanos, como dice el Señor mismo, amén, tenemos que comenzar desde Jerusalén, Amén. en su propia casa. Amén. Su vecino, ¿sabe que usted es cristiano? Amén, gloria a Dios. ¿Sabe su vecino que usted va a la misa o a un lugar? Amén. Mira, hermano, hoy por la mañana, y esto me echó a reír, hermano. Hay un muchacho que siempre yo le invito para venir a la escuela dominical, que sí vive siempre atrás. Y la mamá también siempre lo invito. Y hoy yo le digo, ¿cuándo tú me vas a invitar? Pero yo digo, pero no quiero ir allá. Yo digo, ¿por qué? No, porque ustedes siempre están ahí rabiosos y siempre están gritando ahí. Y como que yo digo, no estamos gritando. Somos de alegría. Usted mira, cuando hay gol, la gente dice, ¡gol! Así también, cuando Dios nos toca, digamos, ¡gloria a Dios! Digo, mira, ven un día con nosotros. Amén. Alabanza al Señor. Hermanos, somos locos, pero locos para el Señor. Vístame esa camiseta de fuerza, pero yo voy para arriba para glorificar al Señor. Bueno, hay que comenzar en las cocinas. La mesa, el servicio de los demás, en los servicios del necesitado. Ay, bendito Dios. Ok. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mira, y hay algo ahora, suscribamos a poner al capítulo 8, donde estábamos, 2 capítulos después. Mira, el capítulo 8 y el versículo 26. Hay poder. Dios es bueno, hermano. Valor que tiene un alma para el Señor. Amén. Seguro. Y Dios lo valoriza, usted lo va a ver. Cuando, aquí podemos leerlo en el versículo 26 del capítulo 8, dice que un ángel del Señor, un mensajero del Señor, habló a Felipe diciendo, levántate. Es que estaba sentado, ahí es el problema, hermano. Muchas veces uno está sentado, está aclimatizado, está acostumbrado. Amén. Gloria al Señor. Y si usted lee el capítulo anterior, usted va a ver que era un avivamiento muy grande lo que aquí en Samaria, donde Dios se había movido tremendamente, donde aún los sacerdotes obedecían la fe,
Y aún dice la palabra, gloria al Señor, que llamaron a Pedro y a Juan para venir para recibir el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y ese pueblo con gozo recibió la palabra. Pero usted ve aquí, gloria al Señor, donde el Señor dice a Felipe, que era uno de los 7, que comenzó en las mesas. Comenzó con servir a los necesitados. Comenzó, quizás, porque ahí está el problema a veces, hermano, cuando uno comienza, y como dije al principio, donde hay muchos caracteres, donde hay muchas personalidades, habrá siempre un poco de fricción. Amén. Pero Dios es bueno, porque por eso dice la palabra que tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Porque un vaso que está lleno de agua, hermano, no puede meter algo más si está ya lleno de agua. Si está lleno del Espíritu Santo es la gracia. Ahí gloria al Señor. Mira, un fruto del Espíritu Santo es gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe, amor, amistad. Son frutos del Espíritu Santo. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, eso sale, hermano. Por eso a veces yo quedo un poco confundido. Yo digo, Señor, ayúdame con esta confusión. Porque ¿cómo puede ser gente que supuestamente son tan llenos del Espíritu Santo y están rebosando del Espíritu Santo, y cuando usted lo pasa y usted lo pisa el callo? Y yo quito la chaqueta cristiana y yo voy a mostrarle cómo es posible. Yo digo, Señor, tú no eres un Dios de confusión. Ayúdame. Pero ahí viene la palabra de Dios, que por los frutos lo reconoceré. Con una palabra, con tanta espiritualidad, con tanto lleno, muéstramelo con tu vida. Con tu vida, con tus acciones, con tu manera de ser. Si no, ese papagayo no sube. No creo eso. No sube. Amén, gloria al Señor. Otro pero por ese beso. Yo no lo quiero. No lo quiero aceptar ni creerlo. Amén. Gloria al Señor. Porque la palabra de Dios va recta, hermanos. Va recta. Alabado sea el Señor para siempre. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y cuando esto pasó, gloria al Señor, dice la palabra, levántate y ve hacia el sur. ¿Por qué? Porque estaba en el norte. Ahí estaba Samaria. Samaria quedaba al norte, recuerde. El tribu del norte, gloria al Señor, era Samaria, gloria al Señor. Ahora el Señor dice, va, gloria al Señor, desciende ahora al sur. Pero hay un detalle. Por el camino que desciende, oiga bien, que desciende de Jerusalén a Gaza y añade, el cual es desierto. De Jerusalén para Gaza. Estaba en Samaria. Tenía que descender. Porque cuando hay una necesidad, hermanos, no importa. Porque él estaba aún en un avivamiento. Él estaba en Samaria. Él estaba ahí gozoso, viendo que las almas salvarse, predicando el evangelio. Y ahora Dios se dice, desciende. Esto me habla a mí, hermano, de aún la capacidad que uno puede tener o uno puede conseguir en el Señor, de aún quitarse y ahora descender, dejar su propia identidad, dejar su propia personalidad para hacer la voluntad perfecta de Dios. Amén. Amén. Descendió, dejó. Mira, ahí era un avivamiento que él había provocado, aún por medio de él, por el Espíritu Santo. Y ahora Dios dice, desciende, ahora aún de la parte de Jerusalén, pero tú vas para Gaza, pero ahora, por el camino que es desierto. Y un desierto, hermano, yo comprendo, un desierto no vive gente. Cuando ya bajan, porque podía coger, yo estaba estudiando, podía coger otro camino, pero aún al coger el camino desértico, había un problema. Que a una distancia, él no lo podía hacer en un día. Tenía que pasar una noche o quería pasar un día. Tenía una distancia larga que tenía que ir. Aleluya. Señor. Y usted sabe algo que tiene el desierto, que es muy caluroso en el día. Amén. Puede llegar hasta 40, 50 grados. Amén. ¿Usted sabía eso? Sí. Y usted sabía también que por la noche podía llegar hasta 20 grados bajo cero. Amén. Sí. Mira lo que tenía que pasar. Podía ir a otro lugar, un lugar más corto, pero Dios dice, no pasa por el lugar desértico. Amén. Porque en el desierto ahí se procesa. Aleluya. En el desierto ahí se prepara. En el desierto ahí Dios puede trabajar en tu vida. Amén. Y en el desierto nadie
El desierto no tiene parte. Y hablaba un mensaje recto, sin compromiso. Un mensaje que aún afrontaba a la gente con la realidad. Y esto me habla cuando tú tienes que ir al desierto. Ahí tú vas enfocado. Ahí tú vas ahí porque Dios es aquel que te guía. Amén. Aleluya. Y tú tienes que asimilar tanto el frío como el calor. Hay gente que le gusta mucho y cuando ya las cosas se baja. Maravilloso Dios. Cristo vive. El 25, 26, ahí fíjate que es gloria a Dios. Gloria. Y cuando van, gloria al Señor. Aleluya, alabanza a Dios. Dios es bueno, aleluya. Y lo meten. Pip, 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 pip. Aleluya, gloria a Dios. Y oye, aleluya. ¿Están contentos? Alaban y glorifican a Dios. Pero el día 15, cuando ya van y hacen pip, 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 y el máquina hace y lo escupe afuera y dice pip, 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 pip. Alabado sea Dios. Aleluya. Vienen con la cara, hermano, como la cara como el suelo de la pata. Larga. No alaban, no glorifican a Dios. Dios le bendiga, hermano, ¿cómo está? Así lo es. El desierto. Sí, en el desierto. Por eso en el desierto tú tienes que asimilar los dos. Tanto frío como calor. Tiene que ser una sola pieza. Mira, en el Salmo capítulo 1 dice la palabra hablando, gloria al Señor, que serán árboles plantados como junto al río, gloria al Señor, y alguna característica que tiene. Y una de esas es que su hoja no cae. Que siempre permanece, siempre. Lo que usted es, eso es lo que usted tiene que ser. Hay que verlo, pero déjame verlo. Hay que cogerlo para ver cómo está el estado de ánimo. Para ver si cuántos grados hay y que lo puedo abrazar o lo tengo que dar 3 dedos. Aleluya. Alabanza al Señor. ¿Ven? Hermano, no se preocupe, eso no pasa aquí. Lejos. Gracias Dios. Mira, de Jerusalén a Gaza. Aquel que quiere hacer nota, hace nota. Jerusalén significa la ciudad fundada sobre paz. Jerusalén habla de la ciudad fundada sobre paz. Y Gaza nos habla de fortaleza. Entonces, él estaba en Samaria. Dios le manda por la dirección de Jerusalén y tenía que ir por Gaza. Y eso nos habla cuando nosotros estamos fundados ya en la paz, Señor. Mira, ¿cómo estaba él? ¿Él estaba dormido o sentado? Porque Dios dice, el ángel le dijo, levántate. Y uno está levantado, o uno está dormido o uno está sentado. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces ya se había acostumbrado a la dimensión, lo que él estaba haciendo. Ya estaba acostumbrado, pero Dios dijo no. Amén. Por eso, hermano, cuando Dios te manda a hacer algo, muchas veces queremos hacer ver los números, queremos hacer las cosas, hermano, pero tenemos que ver la calidad. Porque, hermano, Dios estaba moviendo tremendamente allá en Samaria. Pero también allá en el desierto, gloria al Señor, había una necesidad. Había una necesidad. Todas esas vidas que estaban viviendo, gloria a Dios. Dios se movió por esas vidas. Pero también Dios movió por un hombre. Y un hombre que no venía, que no provenía del tribu de Israel. Aleluya. Bendito Dios. Mira, dice la palabra. Versículo 27. Entonces él se levantó y se fue. Obedeció. Hay que obedecer la palabra del Señor. Hay que obedecer los mensajeros de Dios. Alabado Señor. Se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, era una persona de eminencia. Era una persona importante. Amén. Y quizás usted puede decir, no, que Dios solamente vino a buscar a los necesitados. Dios vino a buscar lo que se había perdido. Gloria al Señor para siempre. Aunque este hombre era un hombre muy alto funcionario, pero tenía una necesidad. Mira, dice la palabra, gloria al Señor. Y había venido a Jerusalén. ¿Qué vino a hacer? A adorar. Entonces él venía. Hermano, yo estaba viendo el mapa africano, hermano, cuando ahora hablamos de Etíope.
tenía que pasar por Eritrea o pasar por Sudán, y de Sudán coger arriba para Egipto, Egipto para cruzar, para llegar al norte donde tenía que llegar, hermanos. Y esto era bastante lejos, hermanos, era casi cruzando 3 países para venir a adorar. Y usted sabe que me impresiona cuando en esta conversación él venía y aún no sabía lo que estaba adorando. Mira, él hacía todo el esfuerzo, hacía todo lo posible para venir, y por eso Dios tenía que moverse, hermano. Este hombre hacía todo lo que hacía para llegar tan allá, porque había oído, había escuchado de un Dios. Y aún, hermano, llegó, pero Dios mandó el mensajero para él. Dios mandó el hombre indicado, gloria al Señor, que podía aún hablarle. Mira, dice la palabra en el versículo 4, 28, y volvía sentado en su carro y leyendo que el profeta Isaías, estaba leyendo el rollo del profeta Isaías. Y el Espíritu, oiga bien, dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Amén. Gloria al Señor. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Lo estaba leyendo en voz alta. Y muchas veces, hermano, hay vida que están viviendo una voz alta. Están pidiendo, hermano, ayuda en voz alta. Quizás no lo dicen con su palabra, pero usted nota que necesitan ayuda. Que necesitan a Cristo Jesús. Y lo están buscando, hermano, en otras cosas, en los placeres del mundo, pero no lo pueden encontrar, ¿usted sabe? Amén. Lo que el mundo da es pasajero. Lo que el mundo da es las diversiones, las fiestas, la coca, la marihuana, el botella de ron. Eso, hermano, es pasajero. Amén. Te sientes hoy y mañana te sientes peor. Dios santo. Amén. Alabado sea el Señor para siempre. Con más problemas. Aleluya. Para que uno no olvidarse. Hermanos, Cristo es la solución. Amén. Cuando Cristo viene del corazón, eso llena todo. Y lo digo de experiencia. Amén. Alabado sea el Señor. Cristo vive. Y dijo, ¿cómo? Mira, y ahora dice 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Yo estoy escuchando que tú estás leyendo, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Comprende ese mensaje? ¿Comprende este mensaje que aún tú estás leyendo? Y dijo el eunuco, gloria al Señor: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y sentase con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que no trasquila, así no abrió su boca, y en su humillación no se hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Él había leído esta parte del sacrificio de aún el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso dijo, respondiendo al eunuco, le dijo: te ruego que me digas, ¿de quién está hablando ese profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Y entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Le anunció la palabra, le anunció el mensaje, lo que Dios, amén, quiere hacer en su vida. Me imagino quizás o lo había anunciado o no, pero me imagino que en la mente de Felipe pasaba: mira cómo Dios me saca de un avivamiento de tanta gloria y me lleva aquí en el desierto con un hombre que no conocía lo que hacía, no conocía lo que adoraba, no conocía aún a la parte de la escritura. Alabado sea el Señor para siempre. Y por eso digo, hermano, Dios tiene un valor para cada alma. Gloria al Señor. Dios, hermano, no importa aún las vidas, miles de vidas, por un vida Él hace acepción. Por un vida Él mueve aún el hombre quizás más indicado que podía, aún el hombre que quizás que no podía salir, para ponerlo en tu vida. Para que puede confrontar con la verdad. Gloria al Señor para siempre. Quizás Felipe se había reposado en la gloria, el avivamiento en Samaria, pero había la necesidad en Gaza. Nosotros recibimos fortaleza. Gaza significa fortaleza.
cuando hacemos la voluntad perfecta de Dios. Cuando nosotros llevamos la palabra, cuando nosotros evangelizamos las vidas, cuando nosotros testificamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Mira, hermano, hoy es domingo, hágase la prueba. Amén. Usted mañana ora al Señor, pide al Señor que Dios ponga una vida en mi vida para que yo pueda aún testificarlo. Y cuando usted le cuenta a esa persona, usted lo cuenta, lo testifica lo que Dios ha hecho en su vida. Y usted va a decir cómo usted se sintió después. Amén. Usted va a sentir un gozo. Amén. Y eso no es orgullo. Wow, no, ¿por qué? Porque usted está haciendo la voluntad de Dios. Usted está haciendo lo que Dios había implementado. Las últimas palabras de Jesucristo fue ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Usted está haciendo lo que el Señor había dicho, lo que Él había comisionado. Y usted va a recibir el gozo, la alegría. ¿Por qué? Pues el gozo del Señor mi fortaleza es. Cuando usted hace la voluntad, usted siente gozo. Usted va a sentir fortalecido. Por eso hay muchos creyentes, hermano, con la cara larga, con la cara amargada, porque no testifican. No testifican de Cristo. Pasan días, semanas, meses, y ni una persona, hermano, no, porque tienen la mente llena. Estoy preocupado con mis propios problemas. No tengo tantas cosas para Cristo. No tengo tiempo para eso. Después, usted va a ver que la cara se pone más alargada. Gloria al Señor. Sí, eso, hermano. Como dice mi abuelo siempre decía, cara de plátano, largo así. Alabado sea el Señor para Dios, amado, sea Dios. Bueno, tenía que ir por el desierto. Y el desierto habla de, como dije al principio, de tantos grados que podía aún diferenciarse. Pero bueno, cuando él hizo la obra, gloria al Señor, dice la palabra, gloria al Señor, en el versículo 39, porque conocemos, ahí le bautizaron, gloria al Señor, porque aquel entonces cuando usted aceptaba al Señor, era aceptar en persecución. No hoy en día que, ay, ¿quién quiere aceptar? Y tiene que venir con una música, ven a él, mira, hermano, y dar un cocotazo. No, cuando usted decidía aceptar al Señor, era ponerse su garganta en la guillotina. ¿Usted sabe? Por eso cuando él había aceptado al Señor, él dijo, mira, yo he comprendido el valor que tengo para moverte a ti de un avivamiento allá en Samaria y ponerme aún aquí en el desierto. Yo aprecio el valor que Dios tiene para mi vida. Amén. Y eso tenemos que apreciar cada día. El valor que Dios ha dado para nosotros. Amén. Pensamos que somos los mejores. Pensamos que somos los niños bonitos. Pensamos porque Dios me rescató porque tenía que hacerlo. No, hermano. Dios en su misericordia mostró su amor para nuestra vida. Amén. Nuestra condición era infierno, hermano, lago de fuego. Pero Dios en su amor y misericordia puso una persona que puede hablarnos del amor de Cristo. Ahora podemos testificarlo a otro. Amén. Aleluya. Maravilloso. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Mira, tremendo. Mira, Felipe no tenía que pagar, mira, aeropuerto, no, el Señor mismo le llevaba a un oso. Mira, no tenía que pasar inmigración cubana, nada de eso. Mira, dice que el Espíritu, mira, cuando, ¿verdad? El Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más. Aleluya. Y siguió gozoso en su camino. Amén. Pero Felipe se encontró en Azoto, porque la obra sigue, ¿usted sabe? Y pasando anunciaba el evangelio a todas las ciudades hasta que llegó en Cesarea. Amén. Vamos un momento a Hechos 21, porque la vida de Felipe sigue en Cesarea. Recuerde que al principio Dios le mandó de Jerusalén a Gaza por un lugar desértico. Pero ahora va de Azoto a Cesarea, pero ahí pasa también en todas las ciudades y predicaba el evangelio. Pero mira que lo que dice Hechos capítulo 21, en su versículo 9, o 8 y 9. Alabado sea el Señor para siempre. Ténganme un poco de paciencia, hermanos. Ya estamos en la introducción del mensaje. Gloria a Dios. 21, versículo 9. Amén. 8. Dice la palabra. Al otro día,
versículo 21 del capítulo de Hechos. A los 2 días saliendo Pablo y los que estaban con él, fuimos ¿a dónde? A Cesarea. Recuerde, ahí Felipe estaba. Entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Era también hospedador. Abría su casa, mira, ahí entra aquí, gloria al Señor, quedó con él, gloria al Señor para siempre. Amén. Aunque hoy día no puede hacerlo con todo, pero imagínense. Y posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Aquí usted ve como Felipe está ya ubicado en Cesarea. Su labor evangelístico terminó en Cesarea. Ahí él estaba, gloria al Señor, porque dice también tanto en Hechos como acá. Y tenía 7 hijas. Y yo estaba estudiando esta parte y para mi sorpresa, yo estaba buscando el significado que aún dice la palabra en el versículo 9. En este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. La palabra que se usa aún en la parte aún del diccionario, para decirlo así, la palabra original que estaba aquí, para doncella que se usa, esa es la palabra fua. Y cuando yo vi la palabra fua, yo dije, pero ¿dónde yo leí ese nombre? Y yo me acordé que ese nombre también estaba en Éxodo capítulo 1. Vamos un momento. Cuando hablamos de doncella, hablamos también de fua. Eran hijas de Felipe. Y mira lo que dice ahora Éxodo capítulo 1. Bendito Dios. Alabanza a Dios. Mira, el versículo 15 del capítulo 1 de Éxodo, estamos en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo, solamente para recalcar, aún hablando del valor que tiene un alma, porque hermano, esto sigue. Gloria al Señor. Las hijas profetizaban, las hijas también hablaban en el nombre del Señor. Las hijas también predicaban la palabra. Gloria al Señor. Hablamos de las doncellas, que significa doncella. Mira lo que dice el versículo 15. Mira, nosotros sabemos la historia. Que el pueblo fue entonces llevado a Egipto, como había estado en Egipto, fueron entonces allí creciendo. Y el versículo 2 del capítulo 1. Perdón, gloria al Señor para siempre. Versículo 10. 1:15. Sí. 1:15, sí. Mira, 1:15, pero primeramente lea también el versículo 12 del capítulo 1 de Éxodo. Versículo 12. Dice, por cuanto más le oprimían, más se multiplicaba y crecía. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre. Y hacer barro y ladrillo. Y en toda labor del campo y todo su servicio, el cual le obligaron con rigor. Mira el versículo 15, ahora lo que dice la palabra. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, uno de los cuales se llamaba Cifra y otra Fua, el nombre que encontré. Mire, dice, y les digo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es niño, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras le respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son más robustas y dan luces antes que la partera venga a ella. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido Dios, Él prosperó sus familias. Amén. Mira, ¿qué tiene que ver esto con los hijos de Felipe? Mucho. Las doncellas profetizaban, dice la palabra. Hablaban el nombre de Dios. Predicaban el mensaje.
Podemos considerarlo como la iglesia que tiene una responsabilidad de predicar la palabra. Pero aquí usted ve de dos parteras. Y déjame decirle que había, porque dice entre ellas. Entre ellas. Eso significa que había muchas parteras. Amén. Pero había dos que había resaltado, que fue Cifra y que fue Fua. El nombre de Cifra significa hermosura. Mira, la palabra de Dios dice en Isaías capítulo 52, versículo 7, aquí quiero notarlo, y también en Romanos capítulo 10, versículo 15, cuán hermoso son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Amén. Esa es la significación de Cifra. Y Fua, como dije al principio, significa doncella, significa virgen, significa señorita. Y esto me habla de la iglesia que el Señor viene a buscar. Sin mancha, sin arruga. Una iglesia que tiene que ir predicando la palabra, anunciando el evangelio de paz, el evangelio del bien. Amén. La iglesia, ahí Dios nos ha considerado a nosotros esta responsabilidad. Nosotros como iglesia tenemos que ir y predicarlo. Pero mira lo que ellos hacían, temían a Dios estas dos personas. Y estas dos personas hablan, hermano, de aún cuando tenían que asistir a un parto. Amén. Y decía el faraón, si era niño tenía que matarlo. Mi pregunta que siempre yo quiero aún a veces pensando, ¿cómo las otras parteras iban a los partos? Porque yo decía, ¿cómo matar? Dice que cuando fuera niño tenía que matarlo. ¿Cómo lo hacían? ¿Lo estrangulaban? ¿Lo dejaban caer? ¿Lo golpeaban? ¿Qué hacían para matarlos? Y a veces, hermano, en la iglesia, una vida, una alma, es de tanto valor. Ellos valorizaron aquellas almas, aquellos niños, y no tenían compromiso porque fue un acto del faraón que lo había deshereditado. Usted tenía que hacerlo y tenían que obedecerlo, pero tenía más a Dios. Tenían más a Dios. Aleluya. Y no lo hacían. Gloria a Dios. Hermano, ¿usted sabe, hermano, cuánto sacrificio cuesta que una vida puede llegar al Señor? Y cuántas veces en una ignorancia, por su manera de ser, por su manera de comportamiento, usted quizás mata esa vida. ¿De qué vale sirve? Venga, empuja, espera, toalla, agua, empuja. Y cuando tanto sacrificio, cuando sale, lo mata. ¿Eso es el valor que uno tiene para la vida? ¿Es el valor que uno tiene para las almas? ¿Usted sabe cuánto cuesta traer una vida aún en la casa de Dios? Amén. Y a veces, muchas veces, perdone que lo diga, pero es la realidad, con nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, lo hacemos perder. Amén. Aleluya. ¿De qué parte entonces uno a la partera? ¿De qué parte sirven? Bendito Dios. Y esto era la doncella, eso era Fua y Cifra, que habla de la hermosura de la iglesia, pero también nos habla, hermano, de la doncella, de la virginidad. Y eso nos habla, hermano, aún cuando en la iglesia, cuando Dios viene a buscar una iglesia, no es una iglesia sin mancha y sin arruga. Bendito Dios. Gloria al Señor para siempre. ¿Usted sabe cuánto cuesta una vida? Amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto valor tenía? Para ellos tenían valor esos dos aún parteras. Tenían valor porque no seguían el orden del faraón. Como consecuencia, para que ser no un muerto, puede ser aún muerto, aún el faraón podía editar una sentencia de muerte para ellos. Amén. Pero lo hacían, ¿por qué? Porque temían a Dios. Amén. Si usted quiere predicar, usted quiere salir de las naciones, establecerse en Cesarea, primeramente hay que dar valor a las almas, a las vidas que Dios ha puesto en tu camino. Porque muchos quieren ir lejos, allá, a Cuba, a Hong Kong, a Río de Janeiro, para no mencionar otros lugares, porque a veces la gente menciona y la gente se siente como identificado.
Usted tiene que sentirse identificado también, pero, amén. Pero quieren ir lejos. ¿Por qué? Porque ahí no le conocen a usted. No sabe quién usted es. Y llega una persona de ropa. ¡Wow! Gloria a Dios. Llegó. Pero no saben qué tipo de carne hay ahí. Pero recuerde que todo tiempo es su tiempo. Amén, gloria al Señor para siempre. Y debe tiempo para ver, porque ahí está la novedad. La novedad, y esto, gloria, esto, y esto, mira, wow, eso. Pero debe tiempo para reconocer el lugar que uno es. Entonces llegó el tiempo para comenzar las nuevas aventuras en otro lugar. Porque ahí él anda ahí como el sapo. Ahí. Porque ya por y ahora va para otro. Hermanos, valorizamos lo que tenemos. Bendito Dios. Las almas que nos han permitido poner en nuestra vida, vamos a trabajar con ellas. Amén. Yo sé que usted tiene un ardor para ir tan lejos, pero vamos a comenzar ahí en Den Haag. Por lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Por las personas que Dios ha puesto en nuestra vida. Las personas que Dios ha puesto en nuestro contorno. Felipe dijo, no quiero, pero era un buen grupo. Y le dice aún que así llegó el Evangelio a África. Por ese grupo, porque como era con carro, que tenía el carro, tenía que pasar por el norte y, como dijo al principio, bajar por Egipto y llegar por Sudán, pasar por Eritrea y llegar después aún a Egipto. Así dice que el Evangelio llegó a África. Gracias, Señor, para siempre. Amén. Así que, hermanos, valorizamos como Dios ha valorizado nuestra vida, lo que Dios ha puesto en nuestro contorno. Podemos hacer. Amén. Valorizamos cada alma. No importa que sea un borracho, no importa que sea, hermano, en la Biblia, aquí, hermano, hay evidencia que Dios ha cambiado aquí a un terrorista llamado Moisés. Porque yo sigo diciendo que Moisés en ese tiempo era un terrorista, antes. Porque, hermano, usted sabe, mataron a alguien, y no solamente eso, enterrarlo. Eso habla que Moisés no era flojo. Él hizo un hoyo para otro, imagínense. En un desierto, metió a alguien ahí, lo enterró, como si nada pasa, y después, como comerse un caramelo, y después ve a justificar a otro que está. Hermano, yo digo, tú eres ya prácticamente un terrorista. Matar a alguien y quedar tranquilo, pero mira cómo Dios lo había transformado. Y ahora es el hombre más humilde y manso. Amén. Gloria al Señor. A un Jacob mentiroso. Mentiroso encuadrado. Cómo Dios lo había transformado en la vida. Y aún cambió su nombre en Israel. A un Saulo de Tarso también, que su suspiro era matar, matar, matar. Y mira cómo Dios ha puesto, ha cambiado. No importa la vida que usted puede encontrar en la calle, no importa el índole, es un borrachón, es un asesino, eso no, Dios puede hacer la obra. Porque Dios, hermano, no se ha cortado. Gloria al Señor. Así que vamos a inclinar nuestro rostro. Gloria al Señor. El valor que tiene una vida. Gracias, Señor. Inclinemos nuestro rostro. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tu palabra hoy quede grabada en nuestros corazones. Dar y reconocer el valor de cada vida, de cada persona, de cada individuo que usted pone en sus partes, en nuestro lado, Señor. Podemos aprovechar el tiempo para traer la palabra del Señor. Así que los rostros inclinados, quiero pasar un rato a los hermanos pastores. Gracias, Señor.